Muy buenos días una vez más a cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa, su canal, el Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con maravillosa la canción ahí que tenemos en la introducción. El himno se titula Dios os guarde en su divino amor, ¿no? Qué maravilloso, muy elevador, muy inspirador. Muy bien, ¿qué tenemos para esta semana? Entramos a la semana número 11. Estamos a 2 semanas de terminar el trimestre y también ya pasamos a la segunda parte del año, ¿no? Vamos a ver en esta semana, en esto de nuestra relación con Dios, de nuestro crecimiento con Dios, contratiempos o reveses, ¿no? Reveses o contratiempos, ¿no? Es lo que vamos a ver en esto de creciendo en nuestra relación con Dios. Hemos ido avanzando, hemos ido escalando y hemos ido encontrando a lo largo de estas 11 semanas o 10 semanas que ya nos han antecedido, hemos ido encontrando herramientas muy importantes para poder crecer en la vida espiritual. Ahora, los problemas de la vida, las tormentas, siempre las vamos a tener. Mientras que estemos viviendo aquí en esta tierra, pisando este suelo, siempre vamos a tener problemas de una o de otra índole. Siempre vamos a tener problemas. No hay persona que diga que viva aquí y no tiene problemas. Todos tenemos. Y si no la tiene, va a tener problemas. En un momento de su vida, ya sea problema grandote, ya sea problema chiquito, pero todos vamos a tener problemas mientras que estemos en este mundo. A no ser que pasemos a mejor vida, ¿no? Donde ya los problemas se acaban. Entonces, frente a eso, hay una constante, hay desafíos. Mientras que estamos vivos, tenemos que echar mano de los desafíos. Hay metas. Ahora, aquella persona que no tiene desafío, aquella persona que no tiene metas es porque ya se lo llevó ya fue al cementerio. Pero mientras estamos vivos, mientras todavía respiramos, mientras todavía hablamos, corremos, trabajamos, estamos rodeados de desafíos, estamos rodeados de metas. Eso es tener una vida normal. Porque si no, seríamos personas anormales. ¿Cómo podemos minimizar los riesgos? Cada situación, cada problema va a traer sus riesgos. Ahora, ¿cómo podemos minimizar aquellos riesgos? Pues uno de los puntos a tomar en cuenta es tomando mejores decisiones. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos a hombres de Dios que tuvieron problemas muy serios, como el caso de Job, como el caso de José. También vamos a ver en este análisis la capacidad, el poder y el amor de Dios para guiarnos, acompañarnos y ayudarnos en medio de cualquier tormenta que se nos presente en la vida.
Y así que, bueno, por cierto, estamos hablando para personas que están vivas, que están vivitas. Y si estamos vivos, ya dijimos que todos tenemos problemas. Entonces, esta lección es para ti, ¿sí? Porque todos pasamos problemas en esta vida, contratiempos. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, por algo, este es el versículo de memoria. Aquí hay muchas lecciones y de aquí vamos a comenzar a hacer cierta desmenuzación para cada día. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones. ¿Qué dice Pablo? Me alegro en las tribulaciones. Este Pablo está loco, ¿no? ¿Cómo que me alegro en las tribulaciones? ¿Cómo que me alegro en medio de la desgracia? ¿Cómo es que me alegro en medio de la muerte, del cáncer, de la extorsión, de que me acaban de robar, me acaban de botar del trabajo? ¿Cómo es que me voy a alegrar? Está loco Pablo, ¿verdad? Al saber que la tribulación tiene que producirnos paciencia. ¿Por qué actuamos de esta manera? Porque no tenemos paciencia. Entonces, muchas veces Dios, aunque no estuvo dentro de su plan, dentro de su proyecto, pero muchas veces Dios quiere llevarnos a este campo de paciencia, porque somos impacientes, unos más que otros, pero todos, absolutamente todos tenemos o somos impacientes. La diferencia es que unos son más que otros, pero todos somos impacientes. Porque todos nos desesperamos, todos nos angustiamos, todos estamos ahí intranquilos. ¿Y qué será? ¿Y cómo va a suceder? Y corremos aquí, corremos allá. Ya sea de una o de otra manera, pero todos pasamos por este campo. Y así que nadie vaya en esta mañana a decir, no, yo no tengo paciencia, yo soy paciente. Porque ya sea en un campo o en otro campo, demostramos nuestra impaciencia. Y la paciencia produce un carácter probado, dice el apóstol Pablo. Y el carácter alienta esperanza. ¿Ah? Se dio cuenta que nosotros vivimos sin esperanza muchas veces, a pesar de que estamos en la iglesia, que vamos a la iglesia, que leemos todos los días nuestra Biblia, que oramos, pero aún así perdemos la esperanza. Entonces, si perdemos la esperanza es porque no tenemos paciencia. ¿Ya vio? ¿Ya vio que es un problema que enfrentamos día a día? Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, para yo decir que yo no soy de aquellos impacientes, yo tendría que haber pasado por la experiencia del Espíritu Santo. La pregunta esta mañana es, ¿cuántos de nosotros ya hemos pasado por esta experiencia? Ahora, el Espíritu Santo no es que hoy día la tengo nada más y mañana no. El Espíritu Santo tiene que venir a nuestra vida y tiene que quedarse. No es porque el Espíritu Santo solamente venga a dar un paseo por nuestra vida. Toda una joya magistral que vamos a ver en estos Romanos, ¿no? Que vamos a ir analizando durante la semana. El sufrimiento, las aflicciones que pasamos aquí en la tierra, no fue nunca el plan de Dios. Dios no es Dios de sufrimientos, Dios no es Dios de aflicciones, Dios no es Dios de conflictos, Dios no es Dios de lágrimas, de lamentos, de enfermedades, de cánceres, de pobreza.
Dios no es Dios de eso. No estaba dentro del plan de Dios esto. No estuvo dentro del proyecto de Dios cuando Él tomó la maravillosa decisión de crear este mundo. Pero desafortunadamente estamos aquí. Desafortunadamente nos toca vivir y no podemos hacer nada para poder quitarla de nuestro punto humano. Estamos aquí, lo palpamos todos los días. Entonces, pero sin embargo, el apóstol Pablo aquí nos está llevando a que podamos tener, bueno, la persona, el cristiano, todo aquel quien tiene una inmensa sabiduría, va a sacar las cosas buenas de este texto. Porque el apóstol Pablo dice, alégrate aún en las tribulaciones. ¿Quién ya se alegró? Y aquí se voy a entrar a un terreno un poco medio preocupante para ustedes. Y también voy a entrar a la locura de Pablo. ¿Quién de ustedes ya se alegró en medio de una extorsión? ¿Quién ya pasó por esa experiencia y ya se alegró? ¿Quién de ustedes recibió con felicidad cuando fue al médico y el médico le dice, bueno, doctor, me duele aquí, me duele acá, vamos a hacer un análisis, una resonancia, una, un examen? Señor, tiene cáncer. ¿Y quién, cuando recibió esta noticia, en ese momento sonrió a carcajadas, abrazó al médico, gracias, doctor, porque tengo cáncer, estoy feliz porque tengo cáncer? Estoy entrando en la locura de Pablo. Está loco, ¿no? Este hermano está loco lo que está diciendo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo aquí? Alégrate aún en las tribulaciones. ¿Ya ven? Entonces, para poder estar en ese campo, que incluso hasta el propio médico se va a asustar, y es posible que salga corriendo puerta afuera, pues este ser no es, este hombre no es normal, es un ser anormal. Y le acabo de decir que tiene cáncer y que le quedan pocos días de vida y está que me abrace de felicidad y está que me agradece. Algo fuera de contexto. Pero el día que entendamos realmente, que entendamos bien las cosas, que entendamos el propósito, actuaremos así. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante estos contratiempos? Interesante pregunta, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de pecado y sufrimiento, y todos enfrentamos en algún momento dificultades, que muchas veces esas dificultades pueden hacernos cuestionar a Dios, cuestionar del amor de Dios. ¿Cómo un Dios tan maravilloso nos lleva a esta situación? ¿Cómo es que ese Dios que ama permite la guerra, permite el sufrimiento, permite el cáncer, permite que este niño que ni bien acaba de nacer ya tiene cáncer, tiene leucemia? O que ese pobre niño inocente tenga que morir. ¿Cómo es que ese Dios maravilloso, misericordioso, lleno de amor, permita esto? ¿Cómo respondieron algunos personajes bíblicos ante distintas situaciones adversas? ¿Y cómo podría su ejemplo ayudarnos a afrontar con contingencias similares? Vamos a entrar en un campo realmente bastante interesante. Por lo tanto, desde ya te pido que no te pierdas un solo día de esto, porque cada día es para fortalecernos, para entender, para comprender el porqué de los problemas y cómo finalmente yo le encuentro una solución a esos entre paréntesis llamados problemas, porque no deberían ser problemas.
¿Qué decía el texto? Deben alegrarnos. Deben ser para alegrarnos la vida. Pero lamentablemente nuestro cerebro no está preparado para esa situación. Y ahí está el problema. ¿Cómo lo preparamos? Ya hemos visto durante varios temarios cómo debemos preparar nuestra mente, nuestro cerebro, para poder enfrentar estos problemas, para que no nos afecten. Vamos a ver las tormentas de la vida, las enfermedades, los desastres, las decepciones. Todo eso vamos a ver durante la semana. El primer temario que vamos a afrontar esta mañana, en esto de tormentas de la vida, es el sufrimiento. Es lo que dice Romanos 3:23. Y de algún modo vamos a ir encontrando aquí una respuesta. Por cuanto todos pecaron, entonces, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo aquí? ¿Quién tiene la culpa? Cuando la desgracia, cuando la situación viene a nuestra vida o pasa por nuestro frente, cuando la tormenta pasa por nuestro frente y nos toca muchas veces, entra a nuestros hogares, toca nuestra vida, toca nuestro trabajo, toca nuestra familia, toca nuestra vida social, física, económica, emocional. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Qué dice el texto? Por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El diablo, el pecado. Pero mira lo que hacemos nosotros. Cuando esto pasa por nuestra vida, ¿a quién culpamos? ¿A quién vamos y le reclamamos de manera consciente o de manera inconsciente? ¿A quién le reclamamos? Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuántas veces hemos pronunciado esta frase? ¿Por qué Diosito tiene que pasarme a mí? Y muchos no lo decimos con esta frase tan pasiva, porque cuando esto golpea la vida, cuando pone en riesgo nuestra vida, nuestra salud, cuando pone en riesgo nuestra seguridad, no hablamos de tal manera. Vamos y le reclamamos a Dios con palabras fuertes muchas veces. Lo confrontamos a Dios. Le pedimos a Dios como que si Dios fuera un hombre que viniera y nos diera una respuesta. Y pateamos aquí, pateamos allá, reclamamos todo, nos desconocemos. Tiene que venir muchas veces la autoridad y colocarnos unos grillos para poder detener nuestra furia. ¿Cómo reaccionamos? No tomamos tiempo en ese momento de pensar, ¿qué culpa tiene Dios? Todos hemos pecado, todos vivimos, hemos nacido y estamos viviendo. Pueden decir aquí, pero yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado, que Eva haya pecado. Si yo hubiera estado ahí, no hubiera hecho lo mismo, ¿de verdad? Pues si hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo y peor. ¿Sabe por qué? Dios nos entregó a nosotros el libre albedrío. En ese libre albedrío, Adán y Eva tomaron la mejor decisión que para ellos les pareció ser. Ahora,
A nosotros también Dios nos ha impartido lo mismo, el libre albedrío. Y en ese libre albedrío nosotros también tomamos, entre paréntesis, las mejores decisiones que nos parece. ¿Verdad o mentira? Cuando vas al médico y el médico te da un diagnóstico que no quisieras escuchar, ¿el culpable es el médico? ¿Cuántas veces se te vino diciendo en un idioma o en otro idioma? ¿Cuántas veces te vino diciendo, cuídate, no comas eso te va a hacer daño, eso te va a traer cáncer, eso te va a traer diabetes, eso te va a engrasar el hígado, eso te va a hacer ciego, eso va a dañar tu mente, eso va a dañar tu salud? ¿Cuántas veces se te viene diciendo esto? ¿Y cuántas veces estás oyendo y estás tomando otro giro, otra decisión? Ahí está el problema. Y cuando vas al médico, cuando te dan el diagnóstico, cuando andas por la calle porque te compraste algo y andas por la calle promocionando y contando a todo el mundo y tomándote fotos de lo que haces aquí, lo que haces allá, tomando los selfies, provocando al mundo, provocándole al diablo que te tiente. Hay mucha gente, porque muchas veces se compra algo nuevo y de repente nunca lo tuvo en la vida y comienza a lucirlo. Y pues el mal, el ladrón, toma cuenta de esto y te comienza a molestar. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? Tengo hambre, tengo sed. Voy y como lo que se presenta, todo lo que se mueve, todo lo que hay delante de mí es para comerlo. Me la como porque tengo hambre y porque muchas veces es rico. Tengo sed, bebe agua, hermano. No, pues agüita no pasa, es fea, ¿no? Quiero algo que tenga color, algo que tenga gas. Y me la bebo una y otra y otra y otra y otra y paso 20, 30, 40 años, bebe. ¿A qué me estoy haciendo creer? Y cuando el médico me dio el diagnóstico, ay, señor, ¿por qué me pasa esto? ¿De quién es la culpa? Es que en ese momento no tenemos la capacidad de hacernos un mea culpa y decir, bueno, sí, este es culpa de mis desórdenes alimenticios. Este es el resultado de mi sordera, de mi terquedad, porque me dijeron muchas veces que no lo haga, que no la coma, que no la beba, que no vaya por ahí, que no haga esto, que no ingiera esto. Me dijeron muchas veces que no pase hasta altas horas de la noche sacrificando mi sueño detrás de la pantalla. Pero sin embargo, no quisimos hacer caso. Entonces no podemos culparle a Dios. Tenemos que tomar conciencia, no podemos culparle a Dios de nuestros desórdenes, de nuestras desgracias. La culpa no es de Dios. Dios no nos diseñó para esto. Hemos perdido la presencia de Dios. Hacíamos una pregunta el día de ayer, ¿no? Los quienes vieron el programa el día de ayer. ¿Todo esto que hago realmente estará de acorde
con lo que Dios me pide? Todo esto que que tengo ante mí, ¿estará de acorde? ¿Dios estará de acuerdo? ¿Le he consultado a Dios por esto? Tengo un plato de comida y delante, Señor, ¿estará bien? ¿Estarás de acuerdo que coma esto? ¿Estará bien que esto ingiera a mi organismo? ¿Me hará realmente bien? Pero como huele rico, como se ve sabroso, y como las multitudes están detrás que me dicen, cómelo, cómelo, cómelo. Ese es el problema. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la paga de mi desobediencia, de mi desorden alimenticio, de mi desorden de vida, de salud, de que no sé ordenar bien mi tiempo? Tanto tiempo debo descansar, tanto tiempo debo trabajar. ¿Cuál es la paga de todo esto? La muerte. La paga del pecado es muerte. Pero sin embargo, ahí apareció Jesús para darnos esperanza. Entonces, entendemos que en esta primera posición el sufrimiento viene del diablo. El quien nos quitó, nos arrancó de la presencia de Dios y añadió el pecado en nuestras vidas, añadió la muerte y todo lo que tenemos delante de nosotros por vivir. Y mientras que estemos vivos, vivitos, en este mundo vamos a tener que confrontarnos con esta triste y lamentable y pobre situación. La única forma de acabar con todo esto es que usted vaya al descanso, vaya al Seol. Es la única solución. Pero por cierto, todos tememos eso. Nadie ama la muerte, nadie está en su prioridad morir, ¿o sí? Pero la paga del pecado finalmente va a ser la muerte. Te guste o no te guste. La vida un día finalmente va a tener que cobrar su factura. Y el día que tiene que cobrarte no te va a pedir que la pagues en letras. Te la quiere ya y ya. Entonces la problemática del sufrimiento y de los líos en que nosotros andamos metidos, que somos parte de ello, son el resultado, es el fruto de nuestras malas decisiones. Entonces, entendemos que el origen de los problemas son nuestras malas decisiones, la toma de nuestras malas decisiones, que por años, año sobre año, hemos venido tomando malas decisiones. No me preparo bien para la vida y en eso muchas veces nos endeudamos, a veces de manera innecesaria. No le consultamos a Dios. Entonces, ¿cómo es que yo mejoro esa toma de decisiones? Entonces, aquí es donde muchas veces tienen que venir algunas pruebas por parte de Dios, aunque no estaba en su plan, pero Dios usando el plan B y con el son de rescatarnos, Dios tiene que colocar algunas pruebas, algunas zancadillas, porque Él quiere afinarnos, quiere moldearnos, porque quiere que seamos semejantes a Él, porque quiere que nos parezcamos a Él.
Entonces, en esas pequeñas pruebas que nos pasan en la vida es porque Dios quiere realmente sacarnos de ahí, quiere rescatarnos. Ese es el plan de Dios. No fue el plan original de Dios, pero que frente al problema, a la problemática del pecado que tenemos, entonces Dios muchas veces permite que esto pase en nuestra vida porque nosotros lo hemos generado y quiere que aprendamos ciertas lecciones en la vida. No es el método preferido de Dios. Él quiere que nosotros podamos aprender por libre decisión. Pero pero muchas veces, como no tenemos esa capacidad de querer aprender por libre decisión, muchas veces a Dios le toca levantar la mano, levantar la tormenta en nuestra vida. Tenemos un caso muy conocido en la Biblia, un caso muy típico, el caso de Jonás. ¿Cuál fue el mandato de Dios para Jonás? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? ¿Y qué hizo Jonás? La pregunta es, ¿Dios quiso que así pasara? Pero sin embargo, Dios tuvo que usar ahí su plan B. Porque Dios le dijo a Jonás, mira Jonás, quiero que vayas para allá, pero Jonás se fue al otro lado. Mira Jonás, yo quiero que subas, pero a Jonás se le ocurrió bajar. Entonces, ¿quién fue el culpable de todo lo que pasó después con Jonás? Él mismo se buscó el problema. Y como fue contra a lo que Dios dijo, fue en un sentido contrario, no respetó el semáforo, no respetó las líneas, las leyes, porque fue contra el mandato, entonces tuvo que pagar la factura Jonás. Y Dios tuvo que en ese momento intervenir, porque Dios tenía un plan para Jonás. Y finalmente, están los problemas que el diablo nos manda. Ahora, dentro de esos problemas que el diablo nos manda, están los que se llaman muchas veces también los casos fortuitos. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los casos fortuitos? ¿O los casos fortuitos provienen de Dios? Tenemos que tener muy en cuenta esto. Voy por la calle, alguien tiró una cáscara de plátano en el piso, yo no me di cuenta, lo pisé, resbalé, caí de cabeza, me fracturé. Ay, señor, ¿por qué me pasó esto? Ese es un caso fortuito, porque alguien colocó eso, alguien no se dio cuenta de eso. No puedo culparle a Dios de eso. Ah, seguro, y la iglesia se entera. El hermano seguro que está en pecado, por qué se ha caído? Miren, está con la cabeza, está en UCI. Son casos fortuitos que por la culpa de alguien o por el descuido de alguien se llegó ahí. Eso no es una prueba de Dios. Ahora, vaya coincidencia que de repente salí regañado de casa y me pasó esto, vaya coincidencia. Y a veces, muchas veces está ahí ¿no? Las malas lenguas. Ya ves, te pasó por esto, te pasó por lo otro. Tenemos que aprender a diferenciar cuáles son los casos fortuitos y cuáles son las pruebas. Y no va a decir, Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Eso no es una prueba de Dios, es un caso fortuito.
Cuando yo me creo, ¿sí? Cuando yo me creo un problema de salud, porque eso lo creamos nosotros, por nuestra desobediencia. Ay, Señor, estoy pasando mi prueba. ¿Qué prueba? Si tú te has creado el problema por tu desobediencia. Tenemos que aprender a diferenciar cuándo es una prueba de Dios. Ahora, todas estas cosas tienen que ayudarme a, a poder tener esperanza, tienen que ayudarme a poder comprender el amor de Dios, tienen que llevarme a una situación de poder, como decía el texto, a poder gloriarme, a poder disfrutar, si va tal vez la frase un poco de repente fuera de contexto, a poder tener felicidad en medio de esta tormenta. Ahora, ¿cómo es que adquiero eso? No tengo por qué en este momento salir a buscar quién es el culpable de que lanzó esta cáscara de plátano y voy y lo busco por cielo, tierra y mar para darle su merecido. Pues en mi comunión con Dios, en mi encuentro con Dios, el Señor Dios tiene que ayudarme a poder ir moldeando. Y estas pequeñas cosas que nos pasan tienen que llevarnos al campo de ir moldeándonos, de aprender a aceptar con humildad todo esto. Suena difícil, suena complicado. Todo lo que sucede, esto son por los desórdenes, por muchas veces una mala educación, ¿no? A este señor, a este personaje, no le enseñaron que cuando comes algo, la cáscara hay que guardarlo y echarlo en el basurero. Simplemente se le ocurrió botarlo en el camino, sin medir las consecuencias. Son desórdenes. El origen del sufrimiento. Es lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Aquí tenemos dos polos opuestos. En primer lugar, el ladrón. Y el ladrón hace tres cosas: mata, hurta y destruye. La otra situación opuesta es, Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dos polos opuestos aquí. Ahora, ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el causante de tanto sufrimiento? ¿Quién es el causante de las guerras? ¿Dios? No. Muchas veces Dios permite que esto pase por nuestros desórdenes o porque alguien quiere cruzarse la línea. Dios permite que esto tiene que pasar porque muchas veces es la única manera de poder detener. Por ejemplo, voy a ir a un caso. Dios maldijo Babilonia. Y quiero que tomen muy bien nota de eso. Dios maldijo Babilonia. Aquí no será una ruina. ¿Sí? A lo largo de la historia de la humanidad, por dos veces se intentó reconstruir la ciudad llamada Babilonia. Bueno, que hasta hoy siguen siendo ruinas. Porque cuando Dios dice algo, Dios no es hombre para cambiar de opinión. No es que alguien venga, mira, señores, que queremos hacer oportunismo, permítenos reconstruir la ciudad. Dios dijo que no y es no. Pero en la historia de la humanidad, los gobernantes se tomaron el atributo, tomaron la decisión de querer reconstruir esa ciudad que hasta hoy sigue siendo ruinas. En una primera instancia, Dios no permitió.
Los años pasaron, vino un siguiente gobernante llamado Saddam Hussein. ¿Recuerdan ese personaje? E intentó reconstruir Babilonia. Entonces, como estuvo yendo contra los planes de Dios, contra el mandato de Dios, donde Dios dijo que no, entonces Dios tuvo que permitir que un ejército llamado Estados Unidos levantara una guerra contra Irak, porque es ahí donde está Babilonia, en los años 90. ¿Está? Entonces, ¿Dios fue culpable de esa guerra? ¿De qué? Es la desobediencia de la humanidad. Si no lo sabías, esa es la historia. Y está muy bien escrito dentro de la historia universal. Entonces, ¿quién es el causante de todo sufrimiento? ¿El diablo viene para qué? ¿Qué decía el texto? Viene para hurtar. Me roba primeramente. ¿Qué me roba? Me roba la salud, la vida, la tranquilidad. Luego viene para matar. Después que me robó, ¿ahora qué quiere? Me quita la vida. Me mata. Y después que me quitó la vida, ahora me destruye. Bueno, por cierto, quitándome la vida ya me destruyó. Y muchas veces, como él me quitó la vida en ese desorden, me quitó la vida, me quitó el privilegio de la salvación, me quitó el derecho a adquirir la salvación, la vida eterna. Me robó, me mató, me destruyó, porque voy a resucitar sin la alegría, sin la gloria de decir que cuando ya se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Así que cuídate. Así que tómate en serio este asunto. Cuida tu vida, cuida tu salud, porque el diablo es eso lo que quiere. Mira cómo mato a los hijos de Dios. Mira cómo los destruyo a los hijos de Dios. Mira cómo los voy acabando uno por uno, cómo los voy aniquilando uno por uno. ¿Y sabe lo que el diablo hace? ¿Sabes cuál? Y cómo el diablo se ríe y dice, ¿no? Y mira los tontos, cómo cantan, ¿no? Cuando allá se pase listo y mi nombre llame, yo responderé, ¿qué es este? Ya lo tengo, ya lo tengo para mí. Después de pensar muchas veces en esto. Los pobres tontos cantando ahí. Una esperanza falsa. Pero cuando no se dan cuenta de que el diablo ya robó, ya lo mató, ya lo destruyó, y ya lo llevó finalmente, sin la esperanza de la salvación. ¿Por qué? Por un desorden, por una desobediencia, porque fui contra un mandato de Dios, fui contra el mandamiento de Dios. Me dijeron una y otra, me hablaron, me mostraron información, me dieron sermones, me dieron seminarios, pero yo no quise entender. Queridos, es un tema serio esto, de los desórdenes, de los reveses. Es un tema serio esto. Y ahora se ve destruido en ocasión del juicio final. El diablo es un ser que no es feliz, ¿o sí? A ver, levante las manos. A ver, ¿quién levanta la mano diciendo que el diablo es un ser feliz? El diablo no es un ser feliz. Te pinta felicidad. Pero que en lo profundo no es un ser. El diablo es un ser que, amargado. Es un ser que tiene un mal corazón. Ahorita sí te presenta bonito porque quiere llevarte ahí. Parece que fuera de buen corazón. El diablo es un personaje que no es feliz, no puede ser feliz. Y si él no puede ser feliz, tampoco quiere que sus seguidores, que tú que estás siguiéndolo, seas feliz. Es por eso que te roba, es por eso que te mata, es por eso que te destruye.
porque él sabe que finalmente también está condenado a la muerte. Entonces, él no quiere morirse solo, él no quiere estar en el infierno solo. Voy a decirlo esto en son de broma. Él quiere en el infierno estar abrazado contigo. Así como hoy te abrazan los amigos para disfrutar de una fiesta, de un momento, aunque después pase lo que pase, pero que en ese momento lo único que te interesa es pasarlo bonito, disfrutar, reír, gozar. Ah, vamos aquí a la fiesta, vamos acá, vamos a la disco, vamos a beber esto, vamos a ver lo otro. Ay, qué rico. Después, aunque pase lo que pase, lo mismo quiere decir el diablo en el día del infierno. Ven para acá, Juan, María, a ver tú, anciano de iglesia, tú que eres pastor de la iglesia, ven para aquí, vamos a disfrutar el infierno, vamos a abrazarnos en el infierno, vamos a cantar aquí mientras que arden abajo las... Eso es lo que el diablo quiere hacer. Hoy nos está pintando todo bonito, todo de color muy bonito, pero ¿cuál es su final? Acabarnos, destruirnos, aniquilarnos. Es por eso que dentro del corazón de un hijo de Dios, de aquel que dice llamarse hijo, de aquel que dice ser servidor de Dios, de aquel que dice ser cristiano, no cabe la amargura. Porque el quien es amargo es el diablo. El quien es odioso es el diablo. El quien es rencoroso es el diablo. Pero ¿qué es lo que es el diablo? Quiere que copiemos todas sus características. El ladrón no viene para hurtar, no viene sino para hurtar, matar y destruir. La segunda posición aquí. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia, para que tengan vida eterna, tengan una vida feliz. Entonces, si yo suelo decirle que soy hijo de Dios, seguidor de Jesús, entonces tengo que tener una vida feliz, una vida eterna. Pero Jesús conoce muy bien cómo son las situaciones de esta vida. Él sabe lo duro, lo durísimo que es pasar esta vida. Él sabe lo difícil que va a ser sonreír en medio de este mundo lleno de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de muerte, de llanto, de lágrimas. Él sabe. Entonces, Él quiere que arreglemos esa situación y Él nos promete acompañarnos. Él nos promete guiarnos. Él promete cuidarnos. Él promete estar a nuestro lado y darnos vida en abundancia, a pesar de la situación contraria de que el cuerpo humano puede estar cayéndose a pedazos. A pesar de que podamos estar muriendo físicamente, pero Dios nos promete la vida eterna, porque tenemos la bendita esperanza, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Y cuando Él venga, nos levantaremos, seremos rejuvenecidos. No te levantarás más con el cuerpo, con la carne cayendo a pedazos. Te levantarás rejuvenecido, renovado, recreado. Esa es la esperanza que tenemos. Pero tenemos que echar mano de esa esperanza, de esa vida eterna, de esa vida feliz, aún en medio de las situaciones, aún en medio de los problemas, aún en medio de toda la desgracia que tenga que tocarnos pasar en este mundo. Como decía el texto, tenemos que sonreír, tenemos que ser felices. Así decía el texto. Tengo que aprender, tengo que ser consciente de que todo lo que me toca pasar en este mundo es por
el pecado. Y es porque yo muchas veces alimenté al pecado. Es porque yo muchas veces, como dicen nuestros paisanos, ¿no? Les di arras al pecado. Le di espacio para que él tomara fuerza. Entonces, hoy que conozco a Jesús, hoy que he hecho mano de él, tengo que aprender a caminar con paciencia y a confrontar las consecuencias. Y en eso voy creciendo, voy creciendo. Porque Cristo vino para que tengamos vida, a pesar de que el diablo nos está condenando a la muerte. Pero que Cristo vino a este mundo para entregarnos vida. Pero ojo que eso está bajo un contexto llamado obediencia. No creas que va a venir por arte de magia. Eso está bajo el contexto de la obediencia. Yo obedezco, entonces estoy ganando la vida eterna. Me estoy zafando de las garras de la muerte, de la destrucción eterna. Me estoy zafando lo que decíamos anteriormente, ¿no? De la destrucción. Me estoy zafando de la situación del juicio final, de la muerte final. No le temo al juicio final. Ahora no le temo morir ya. Porque si mi cuerpo de manera física va al descanso, tengo la bendita esperanza que un día voy a levantar, voy a resucitar para recibir mi corona. Que no se levantará ya más mi cuerpo físico con dolencia, con arrugas, sino seré levantado, rejuvenecido, restaurado, reconstruido. Ahí está la gran diferencia. Miren lo que dice Mateo 28:20. ¿Qué dijo Jesús? Enséñenles a obedecer todo lo que les estoy mandando a ustedes. Enséñenle a los demás a obedecer. Y les aseguro, dice Jesús, que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, todo esto está bajo un contexto de obediencia. Yo obedezco, soy fiel a Dios, ya entendí el mensaje, capté el mensaje, capté la palabra. El mensaje de esta mañana minó mi vida. Entonces yo entro en el contexto de la obediencia. Y en ese contexto de la obediencia voy a sentir la presencia de Dios, voy a sentir a Dios cerca de mí, voy a sentir su manto protector. Es donde Dios va a abrir el paraguas y va a protegerme de la lluvia, del sol, de la tormenta. Es donde Dios va a abrir sus alas y con su manto me va a cubrir, con sus alas me va a cubrir, como dice el salmista en muchos de sus escritos. Me va a cubrir en medio de la tormenta. Me va a proteger de los dardos de los lobos, de los leones. Caerán 1000 a mi diestra, caerán 10.000, pero a ti no te tocará. Aunque el cuerpo físico se esté cayendo a pedazos. Pero hoy, como aprendí a obedecer a través de estas lecciones de la vida, a través de los golpes de esta vida, aprendí a obedecer. Leí en su palabra que tengo que obedecer. Entonces, hoy el Señor Dios me ayuda a llevar ese yugo y a enfrentarlo con felicidad, como decía el texto. Decíamos al inicio que es el versículo de memoria, hay una gran riqueza en ese versículo, en el versículo de memoria. Nos alegramos en las tribulaciones.
y aprendemos a tener paciencia. Y finalmente la paciencia va a producir un carácter aprobado. Y este carácter aprobado me va a dar esperanza, porque el Espíritu Santo comienza a tomar el control de nuestra vida. Interesante, ¿verdad? Y Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo ya vencí al mundo. Y yo voy a estar con ustedes acompañándoles todos los días de su vida. Entonces, nos queda muy claro en este primer punto del análisis de este primer día de la semana, lección número 11, que el sufrimiento hace parte de la vida que tenemos aquí en la tierra. Porque el pecado le permitió al diablo entrar y el diablo tiene diferentes fuentes de entrar. Pero que también por otro lado tenemos a un Dios todopoderosísimo que está dispuesto a guiarnos, que está dispuesto a acompañarnos en cada paso que nosotros demos de la vida, pero sí vamos bajo el contexto que dice Mateo, obedeciendo. ¿Nos queda claro? Las tormentas de la vida siempre van a estar, siempre van a venir. Encontramos aquí la experiencia de Jesús en la barca con sus discípulos. Está muy descrita en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. En ese día, al anochecer, dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dijeron a la multitud y se llevaron la barca a donde estaba. Y también habían otras barcas que lo acompañaban. Pero de pronto se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que la barca comenzó a anegarse. La pregunta es, ¿en esa barca estaba Jesús? ¿Estaba o no estaba Jesús en esa barca? Ahora, los discípulos, tanto Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, eran expertos pescadores y sabían perfectamente cómo era cruzar ese mar de Galilea por la noche, aún en medio de una tempestad. Porque, por cierto, un pescador pesca por la noche, por la madrugada. Entonces, esa tormenta no era nada nuevo ni para Pedro, ni para Juan, ni para Jacobo, ni para Andrés, porque ellos conocían perfectamente, porque habían pasado años de su vida ahí. Pero sin embargo, esta tormenta fue algo diferente, se sintieron ellos sorprendidos con esta tormenta, porque comenzó a sobrepasar los límites. Esta tormenta era tan fuerte que comenzó a arrastrar las olas y comenzó a inundar la barca y comenzó a colocar en riesgo las vidas de ellos. Pero sin embargo Jesús estaba allí. ¿Qué lección quería darles Jesús a ellos? Que muchas veces estamos nosotros en la barca de la iglesia, en la barca de estar leyendo la Biblia todos los días. Pero a pesar de eso, Dios quiere darnos lecciones. Señor, estoy todos los días buscándote de madrugada, pero sin embargo, siento que mi salud no va bien. Dios quiere darnos alguna lección con esto. Jesús estaba allí, pero ellos no se percataron y viene la pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Está durmiendo? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Que no se da cuenta que no viene a ayudarnos? ¿No se da cuenta que estamos aquí
pereciendo, ¿acaso no siente que la barca se mueve? ¿Acaso no escucha Jesús los ruidos del viento? Porque cuando estás en alta mar, hay ruidos, hay truenos, hay relámpagos, hay sonido, el agua golpea contra aquí y allá, y la barca se movía para allá y se movía para aquí como un junco en el agua. ¿Acaso Jesús no sentía eso? ¿Acaso Jesús estaba tan sordo que no escuchaba esto? ¿Acaso no le importa lo que a Jesús lo que nos pase? Se preguntaban los discípulos. Es lo que dice el versículo 38. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que ya nos estamos ahogando? Estaban desesperados. Maestro, maestro, gritaron con desesperación, mira que nos ahogamos y tú estás feliz y contento ahí durmiendo. Y nosotros aquí preocupados, cansados, ya nos quitó el mar, nos quitó nuestras pertenencias. En nuestra vida atravesamos tormentas. Pedimos ayuda a Jesús, pero parece que Cristo aún sigue dormido. Porque muchas veces, por más que oramos, no sentimos su presencia. Pero sin embargo, Él está allí. Cristo, como dice el versículo 39, espera el momento de emprender la tormenta. Para que Cristo diga, cállate, y enmudece a la tormenta. No olvidemos que Cristo tiene cuidado de nosotros, solo que muchas veces hay ciertas cosas que no nos están permitiendo estar cerca de Él. Ahí está la diferencia. Hay algunos pecadillos, vamos a decirlo así con cariño, hay algunos pecadillos que no nos están permitiendo acercarnos a Él, o que no está permitiendo de que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Muchas veces estamos tan confiados. Muchas veces creemos de que porque ya estamos en la iglesia, porque vamos a la iglesia, nada malo nos va a pasar. Y no tomamos en cuenta lo que decía San Mateo capítulo 28, versículo 20. Voy a volver al texto. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Estamos burlando la obediencia y creemos que porque estamos dentro de la barca, nada nos va a pasar. Y aquí es donde aprendemos estas lecciones en nuestra vida. Jesús siente que la barca se mueve, que la tormenta viene, pero quiere que le declaremos, quiere que vayamos a Él, quiere que lo busquemos, quiere que le confesemos, que le digamos, mira Señor, este es mi problema. ¿Acaso Jesús no sabe que estás endeudado? ¿Acaso Jesús no sabe que tienes un cáncer? De repente de un tipo 1, pero ahí están las advertencias. Dios te muestra en su palabra, mira, aliméntate de manera correcta, mira, no bebas azúcares, mira, no bebas esto. Pero nosotros, sin embargo, vulneramos. Nos creemos tan poderosos, tan capaces de que decimos, no, todavía soy joven. Todavía a mí el cáncer no me puede atacar porque soy joven. Mire, estoy tomando esto y lo otro, que son anticancerígenos, y por lo tanto yo sigo haciendo un desorden en mi alimentación. Pero que mañana más tarde
La paciencia de Dios va a tener que acabarse y va a tener que permitir que tengas que entrar en ese terreno. Y ahí aparece el problema, porque ahí es donde te acuerdas de Dios y vas y le reclamas a Dios. Y no de una manera tan grata. Le encaras a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El apóstol Pedro en 1 Pedro 5:7 dice: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Estamos ansiosos muchas veces, vivimos llenos de ansiedad, llenos de preocupación. Depositémosla en Él. Él quiere cuidarnos. Él puede calmar nuestras tormentas. Ahora, cuando sintamos de que la tormenta ha sido calmada, hay que alabarle. Y en esto de alabarle, existen dos maneras como debemos alabarle, cómo debemos agradecerle. No es solamente ir de rodillas a orar, ese es un punto. El segundo punto de alabarle es, bueno, ir de rodillas, cantarle, cantar, gracias Señor, lo expresamos físicamente, verbalmente. Es que yo tengo que alabarle con mi vida de ahí en adelante. Y cuando estoy diciendo que hay que alabarle con mi vida, es que tengo que hacer lo que a Dios, vuelvo al versículo 20. Enséñeles a que obedezca, tengo que aprender a obedecer ahora. No es que el Señor Dios me sacó de esta tormenta, me sacó de este problema de salud, me sacó de aquí y yo sigo comiendo lo mismo. Yo sigo bebiendo lo mismo. En el libro de San Juan, capítulo 15, encontramos la historia de Jesús cuando sana al paralítico que hacía 38 años. Y Jesús, dice en el versículo, en el capítulo 5, Jesús le encuentra en el templo después y le dice: mira, tú has sido sanado. Pero ¿sabes una cosa? Quiero que hoy en adelante obedezcas. Porque si tú no obedeces, está en el capítulo 5, léanlo. Lean esta parábola, esta historia. Porque si tú desobedeces, cosa peor te va a sobrevenir. ¡Ay, Jesús, qué malo! ¡Ay, el hermano, qué malo que nos dice eso! Tengo que alabarle con mi vida, y si yo le estoy pidiendo al Señor Dios que me cure, que me sane, que me quite este dolor, esta enfermedad, este cáncer, y aún así no me lo quite, tengo que aprender a alabarle a Dios. Primeramente haciendo su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Señor, ya entendí que yo comiéndome esta comida todos los días me estoy embruteciendo. Estoy dañando mi salud. Estoy mermando mi vida. Pues Señor, ayúdame a salir de esto. Salgo de ahí, ahora me quiero alabarte con mi vida. Voy a obedecerte. Voy a tener más cuidado en mi alimentación, en lo que bebo. Ahora yo le voy a contar a los demás, segundo paso de la alabanza, voy a contarle a los demás lo que tú estás haciendo en mí. Voy a contar mi testimonio, pero producto de mi obediencia. Los testimonios son productos de nuestra obediencia, cómo Dios me ayudó a salir de ahí, pero productos de mi obediencia. Me da pena ver muchas veces que hay muchos hermanos que cuentan testimonios que no tienen nada que ver con obediencia. Los testimonios son productos de nuestra obediencia total a Dios. Mira, el Señor Dios me puso esta prueba y yo salí de esta prueba, y el Señor Dios cómo me ayudó cuando yo obedecí. Ese es un testimonio real. Pero no que en medio de nuestra desobediencia, nuestro desorden, nosotros nos jactamos de ciertas cositas que nos pasan en la vida. Y venimos el día sábado al templo, hermanos, tengo un testimonio poderoso. ¿Estás obedeciendo a Dios, hermano? Tal vez crean que lo que estoy diciendo fuera de contexto.
Es lo que dice Marcos 40-41 del capítulo 4. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban espantados, dice el texto. Y se decían unos a otros, ¿quién es este? Y miren la parte, cómo culmina el texto. ¿Quién es este que hasta ahora el viento, el mar y las olas le obedecen? Interesante pregunta de los discípulos. ¿Acaso no sabían quién era? ¿Acaso no conocían a Jesús? ¿Acaso no habían pasado tanto tiempo con Jesús? ¿Acaso no habían visto muchos milagros por parte de Jesús? ¿No habían visto a Jesús levantar un muerto, sanar paralíticos, sacar los demonios? ¿Acaso no habían visto a Jesús? Entonces, ¿por qué la pregunta, ¿quién es este? ¿No será que estamos haciendo la misma pregunta nosotros hoy en nuestra vida? ¿Quién es este? ¿No será que todavía estamos en una vida dudosa? Porque cada vez que nosotros le desobedecemos a Dios, estamos diciendo esta misma frase. ¿Nos queda claro ahora? Esta misma frase, ¿quién es este que está el viento y el mar le obedecen? También la pronunciamos nosotros cada día, cada momento. Porque cuando desobedecemos su ley, su mandato, sus ordenanzas, sus principios, estamos diciendo, ¿quién es este que me tiene que decir a mí qué es lo que tengo que comer y qué es lo que no tengo que comer? ¿Quién te has creído tú, hermano? Y muchas veces usamos palabras groseras, hermano de cuarta. Tú que ni siquiera sabes leer y escribir, tú que ni siquiera has ido a la universidad, tú que ni siquiera eres médico, ¿quién te has creído para que vengas a mí, que yo he ido a la universidad, que soy ingeniero? Perdonen, pastores, pero que soy pastor, a decirme lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, lo que tengo que comer y lo que no tengo que comer. Yo sé más que tú, por si acaso. Es muchas veces que así nos confrontamos. ¿Qué te has creído tú para que vengas a darme una clase como esta? Sí, mira, yo soy profesor, por si acaso, y de la universidad. ¿Y tú quieres darme una clase a mí de esto? ¿Quién es este? Mis queridos, cuando vamos bajo el contexto de la desobediencia, estas mismas frases, de manera voluntaria o de manera involuntaria, la pronunciamos a cada momento de nuestras vidas. ¿Quién es? ¿Quién eres? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos quienes transmitimos su palabra. El Señor Dios nos ha dado una orden, un mandato de predicar el Evangelio, de transmitir su Evangelio, de hacer discípulos a otros. Pero lamentablemente hay muchos que no se quieren dejar hacer discípulos. Porque tienen cierto cargo, porque tienen cierto conocimiento, porque pasaron por la universidad de repente. No se quieren dejar hacer discípulos. Entonces, ahí está esta pregunta en ti, o este mensaje en ti. ¿Quién es este? Por cierto, es una frase arrogante. Que Dios te bendiga. Y seguiremos analizando en toda esta semana sobre esto de tormentas, de reveses. Dios te bendiga y me deseo. Amén.